Dejo respirar a la gente un poquito. ¿Qué tal? ¿Habéis merendado? Bueno, luego merendamos. Queda solo una, ya está, ya acabamos. Ya. 2 días y ya estoy hablando como mi abuela sevillana. Yo soy de Valencia, pero llevo muchos años viviendo en Alemania. Me vais a ver algunas alemanas aquí o en inglés, o yo qué sé qué idioma estoy hablando ya. Vale, se supone que empezaba hace 10 minutos, así que vamos a comenzar. Muchas gracias por venir. Yo sé que Marta Trivi mola mucho, pero yo espero que esto os sirva de algo también. By the Power of Two es un chiste que no tiene gracia, que a lo mejor lo pilláis después en una diapositiva, pero si no, no pasa nada. Vale, ¿y yo quién soy? Mi nombre es Casilda de Zulueta, pero mucha gente me conoce como Casi, o Gat de Soya, que es mi nick en Twitter y en otros sitios. Mi trabajo es desarrolladora para visualización de 3D en interrogante, porque todavía hay que cerrar esto, pero es en un sitio muy chulo que algún día diré, lo publicaré en redes y quedará muy guay. Previamente he estado trabajando a tiempo parcial para un estudio, pero es 2024 en la industria del videojuego y sí. La otra parte, parcialmente, continúo siendo autónoma y soy la lead del departamento de 3D, technical artist y animadora para un juego muy furro llamado Marsvice. Soy también desarrolladora independiente. Alguna persona aquí me ha reconocido como la desarrolladora de 13 Rosas. Sigue adelante. Y además, con ese título tan chulo en alemán, voy a tener tiempo para realmente dedicarle todo el cariño que necesita este proyecto. Si no lo sabéis, ahora os explicaré un poquito de qué va el juego. También soy coorganizadora del FemDevs Meetup. No confundir con el FemDevs de aquí de Españita. FemDevs Meetup coincide con el nombre y con pues, los ideales que queréis que os diga, pero es una cosa allí en Alemania y hacemos pues, eventos para reunirnos y pasarlo bien y tomar el té y hablar de qué tal nos va en la industria, una game jam anual, reviews de... Voy a hablar spanglish todo el día, lo siento. Reviews de portafolios y de CVs, currículos y esas cositas. Este es el primer y último cuadro religioso que haré en mi vida. Yo estudié CAU. Yo cuando empecé eso de estudiar videojuegos no se hacía y para cuando estaba terminando empezó un grado de videojuegos o algo así en Castellón. Es lo único que reconozco que llegó a pasar, pero a mí ya me pilló tarde. Me fui de intercambio a Colonia, a Alemania, y allí me enamoré del máster de Game Development and Research, por lo que volví, acabé el TFG y me fui otra vez para allá. Y allí me quedé. Ahora mismo estoy en Berlín, pero pasé como 8 años viviendo en Colonia. ¿Por qué? Porque antes de acabar ya tenía trabajo. ¿Y funciona? Sí, vale. Como carrera profesional, al principio yo empecé haciendo encargos pequeñitos mientras estudiaba, de índole muy variada, muy mal pagado, sin ninguna remuneración, más lo segundo que lo primero. Luego, antes de acabar el máster, empecé a tiempo completo como artista 3D generalista, pero por mis estudios de CAU pues también había tocado vídeo, había tocado cámara y me dedicaba a hacer algunas cositas de comunicación en la empresa. Pero llegó 2020 y por pura casualidad, coincidiendo con la pandemia, decidí que yo ya estaba cansada de estar empleada 40 horas semanales y que me quería dedicar a ser autónoma, sobre todo por el tema de, pues quiero ver a la familia y puedo trabajar remoto y si un mes no trabajo, bueno, no cobraré, pero estaré descansando, más o menos. Porque sabéis todo el trabajo que también conlleva ser tú tu propia empresa y decidir, bueno, y encontrar los siguientes clientes, etcétera, etcétera. Empecé primero como artista 3D, porque es lo que llevaba haciendo como unos más de 3 años, pero me especialicé como artista técnica y continué haciendo animaciones porque eso nunca me cansó. Cada año subo, y esto es una recomendación para toda la sala y más allá, que subáis el precio de vuestro trabajo una vez al año, porque al menos para competir con la inflación, que eso da igual si estás en Alemania o en España, pica igualmente. También he sido profesora. La privada paga bastante peor que la pública, solo digo.
ese juego tan furro, por favor, darle un wishlist al Steam. Tardará poquito más o menos en salir, todavía no tiene fecha de salida, pero yo sí tengo fecha de acabar ya mis horas, que ya toca. Es una aventura narrativa, sci-fi, furra, queer, y yo empecé haciendo animaciones, acabé haciendo shaders, los personajes son en 2D, son sprites muy bonitos, pero todo el entorno es en 3D y tienes que investigar corrupción en Marte. Vale, también hago cosas porque sí, que esto no tiene nada que ver con la profesión, pero sí con las capacidades que tengo de una cosa a otra se transmiten, pero yo las hago por placer. Arte 3D para mí, ilustraciones, vídeos, diseño web. Diseño web llegué a hacer como oficio y no lo recomiendo. Y también hago mis propios videojuegos, como por ejemplo el de 13 Rosas. Que bueno, el placer, no, porque es un juego de terror sobre un tema muy serio, que es la Guerra Civil Española y los horrores del fascismo. Me mola el rollo lo-fi, me gusta mucho la optimización de gráficos, veis por dónde voy con todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hoy? Que aprendáis a tener un ojo técnico cuando abordéis vuestro trabajo como artistas. O sea, esto es para artistas, aunque yo ya no sea artista o sí o no, depende de quién defina mi trabajo. Sí que estoy en constante contacto con el departamento de arte y recordaros que vuestro valor como persona no depende de vuestra productividad, que os merecéis descansar y hacer cosas simplemente para disfrute propio y que trabajar horas extras es una mierda. Primera pregunta, ¿qué tipo de artistas sois? Levantad la mano, concepto. Vale, unas cuantas. 2D. ¿Un poco más? 3D. Qué variado todo. UI. No específico. Ni os interesa, no sé para qué estáis aquí. ¿Vale? Para escuchar, ¿no? Que está bien. Y de todos los que habéis levantado la mano, ¿más de una de estas disciplinas a la vez? Sí, ¿no? Eso nos pasa a todos, claro. Es lo que hay que hacer para ser competitivos en esta industria. Vale, segunda pregunta. ¿Con quién os comunicáis cuando hacéis arte para un videojuego? No os voy a dar las respuestas, quiero que me gritéis cosas. ¿Con quién habláis? ¿Con quién os comunicáis cuando hacéis arte? Vale. Game design. Vale. Y no hablar con la palabra, pero comunicaros con... ¿Con quién os comunicáis cuando hacéis arte para un videojuego? ¿Vale? Jugadores. ¿Qué habías dicho? Programadores, eso también junto con compañeros. Con QA, no nos olvidemos nunca. Art Director. Producción es el corazón del proyecto, o quien nos meterá caña para que acabemos. Vale, habéis dicho 2 puntos de los 3 que tenía aquí preparados. Con vuestro equipo habéis dicho muchas disciplinas, es verdad, hay que estar en constante comunicación con el resto porque no importa lo que estáis haciendo un trabajo en equipo y depende, lo que hagáis tiene relación con lo que el resto de compañeros y compañeras hacen. Vuestra audiencia, ¿no? Los jugadores, jugadoras, a través de vuestros assets visuales, lo que hacéis está comunicando algo a quien está jugando. Y la tercera, las máquinas, las que usáis para desarrollar y las que tendrán que renderizar vuestros gráficos. Que igual quien venga de programación dirá, por supuesto, pero en arte a veces pasa esa desconexión entre lo que estás haciendo y tener que pensar un momento, esto lo tiene que renderizar una Game Boy, o ya no, a no ser que os vaya el retro, esto lo tiene que renderizar un ordenador, un móvil, lo tiene que renderizar no solo la última categoría de tarjetas gráficas. Vale. Entonces, cuando hablamos de technical constraints, ¿cómo se dice constraints en castellano? Limitaciones técnicas. Hoy nos vamos a olvidar del punto 2 porque es todo un capítulo, pero muchas de las cosas de las que voy a hablar
tienen que ver con uno o con tres o con los dos al mismo tiempo. Vale, el asset, ¿qué hacéis? Es para que una máquina la interprete. Ya no tengo saliva ahora mismo. Voy a terminar esto. Os dejo rumiando con eso y beber un poquito. El dispositivo objetivo restringirá cuántos polígonos podéis usar, el tamaño de los atlas, los efectos disponibles, el espacio de color, el punto de vista, la cámara donde esté y el tamaño de pantalla delimita el nivel de detalle. Y cuanto más grandes vuestros archivos, más espacio ocupará vuestro juego. Como artistas tenéis que haceros responsables de vuestro asset. No decir, bueno, voy a hacer un personaje de League of Legends y le voy a meter 1 millón de polígonos y además va a tener un rig completo de cara para que pestañee cuando hace la última. No tiene sentido, nadie lo va a ver. A esa distancia, nadie lo va a ver. Ah, mira, sigue, ves, no he cambiado el año. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estáis haciendo una silla? Es que ya es muy tarde, está mi hora de cenar. Bueno, estoy haciendo una silla para que el personaje pueda sentarse. Estoy reutilizando el material de la mesa porque son del mismo kit de decoración. O estoy haciendo la altura del asiento con la medida universal de este juego. Estoy poniendo las coordenadas del pivote, se dice pivote en castellano, me suena muy raro, a una distancia constante de la parte frontal. Yo ya todo el software lo uso en inglés y a veces me vienen cosas en alemán y digo, aún suena mejor en castellano. Estoy manteniendo el polycount muy bajito para que se puedan renderizar 100 de estos modelos en móviles sacados hace 7 años, porque si no, no habrá demasiada gente que pueda jugar a lo que yo he creado, ¿no? ¿Por qué? Vale. La altura del asiento va a ser una medida que se defina posiblemente... O sea, si el personaje se puede sentar es porque es una mecánica, y por tanto habrá que hablar con diseño. Si la altura del asiento, para definir la altura del asiento en una medida universal, lo que significa es que animación no tendrá que hacer una animación distinta por cada una de las poses de sentarse, estar sentado en idle y levantarse. Todas estas cosas se combinan con el resto de departamentos. Bueno, la técnica detrás del arte. Os voy a pasar muy rapidito esto. Muy rapidito esto, porque esto, perdón, porque esto es real y esto no se hace. Esto no se hace. Para una Game Jam, bueno, pero para producción, mucha gente va a llorar en el proceso. ¿Vale? Poner una norma de nomenclatura, da igual cuál, pero poner una. El segundo bloque es un estándar de Unreal. El primero es otra cosa que usamos hace tiempo. Y inglés como el lenguaje de desarrollo. Sobre todo, a ver, localización se va a llevar las manos a la cabeza directamente, pero dices localizar arte, bueno, pero si el código se tiene que escribir igualmente en inglés, los assets estaría bien que también coincidieran en la lengua del ordenador, o sea, con la que también el resto del equipo le habla a la máquina. Así que nada de capa 2, pero mejor chair que silla. Ahí hay un enlace. Si alguien quiere la presentación después, se la puedo pasar. Estructura de directorios. Bueno, nueva carpeta, ¿no? Mejor así. Mira qué limpito. ¿Qué dirás? Bueno, ¿y dónde encuentro el environment? Aquí. ¿Qué tengo? Materiales, vale. Y en la root tengo las mallas, vale. Y dentro de materiales, texturas. ¿Que decidís otra estructura de directorios? Decidís otra, pero hay una estructura y hay que seguirla. Tened una lista de assets para no perder dónde tenéis las cosas y qué nombre tienen, las categorías que necesitéis, eso también sería interesante para implementación. Si tenéis alguna taxonomía,
porque todo lo que sea un asiento significa que los personajes, tanto NPCs como jugador, como personaje jugable, pueden usarla. Otra cosita, almacenamiento en la nube, usarlo para ficheros editables. Eso de tener en una máquina y solo una máquina en el universo la última versión de vuestro modelo o de vuestra textura en Photoshop que ya ocupa 3 gigas es alto riesgo, ¿verdad? Bueno, pues si lo tenéis directamente dentro de cualquiera de estos sistemas de almacenamiento, siempre estará sincronizada una versión con la otra. Si se corrompe, podéis ir al historial de ficheros, esas cositas. Yo digo esto y aquí la mitad está... Claro, es obvio. Ya. ¿Verdad? Aprended control de versiones, por favor. No es necesario que aprendáis a hacer ramas, ¿por qué en castellano? Las branches, ¿no? de control de versión, pero al menos lo de commit, pull y push es algo que es estándar en el desarrollo de videojuegos. El no tener que darle, es que yo he visto artistas dar en un pendrive a programación los assets para que luego ellos ya, si quieren, tengan su control de versión. También es verdad que el mundo del desarrollo en el que yo he estado no ha sido AAA, entonces la documentación inicial para mucha gente ha sido ahí tienes tu mesa. Indie es todo y nada y muy bonito y muy sorprendente también. Pero quiero decir, todas estas cosas, en vez de tener que aprenderlas el primer día o a la fuerza cuando empezáis a trabajar, pues no está mal que se tenga aprendido de primeras. Algunas herramientas, GitHub Desktop, SourceTree, Plastric, SCM, ninguna me paga, ninguna la recomiendo. Un ejemplo de pipeline, al que a día de hoy ya le cambiaría cositas. Pero esto fue lo que yo hice en su momento cuando empecé con 13 Rosas. 3D y 2D con dos tools distintas, dos programas distintos. Blender a muerte. No me pagan, pero a muerte. El audio fue cosa de diseño sonoro y música, que son con 2 programas distintos. No me preguntéis, yo no soy la que hace la música. A través de Wise se mete... Wise se mete en Unity, hace su magia. Y la APK y el Excel se hacen los builds, que eso ya es verdad que no los dejé en GitHub, los subí a la carpeta de Drive. Project Management, Tools, pues esto, los Excel con la asset list. Un GDD, o sea, un Game Design Document que seguía actualizándolo, pero sobre todo para entregarlo como TFM. Y sabéis, el proceso iterativo, pero es importante actualizarlo hasta cierto punto al menos en un contexto profesional, sobre todo por quien venga de nuevas a todo esto y que no tengan que acordarse de memoria de todas esas ideas fantásticas que ha tenido durante el desarrollo y que han cambiado la forma en la que está escrito. Si yo hago así, vale, pues este era el chiste. Se nota ya mi edad. Todas las imágenes tienen que tener un tamaño en potencia de 2. ¿Sabéis lo que es la potencia de 2? ¿Y cuál es el primer número? ¿Vale, 2? ¿Y la siguiente? La podéis gritar, no pongáis la mano, va. O en inglés, yo qué sé, o en alemán. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es el siguiente? 8, 8. ¿Y el siguiente? 16. Ya está, 8K. 8K. A partir de medio K ya nos aburrimos. Pero si tenéis algo que sea más grande que el 8K, por favor, no lo pongáis.
Y no es necesario que esas imágenes sean cuadradas. Podría tener un tamaño rectangular, vertical o horizontal, no importa. Pero tiene que ser en potencia de 2. Esa es la primera. ¿Por qué? Porque a la hora de comprimir, cuando hable de estas cosas lo voy a decir muy por encima, ¿vale? No voy a decir todos los tecnicismos detrás, pero simplemente para tener la idea clara. Si tú le das a Unity o a Unreal, que son motores que ya tienen muchas herramientas en medio para visualizar lo que le eches, una imagen que no sea en potencia de 2, la leerá y te la enseñará y todo muy bien y funcionará muy bien. A la hora de exportar, o sea, de hacer el build, dirá, comprimir. Comprimir es poesía. Y quedará un proyecto mucho más grande de lo que debería ser, simplemente por esto. Simplemente porque vuestras imágenes de repente no tienen ese tamaño y es como si, pues voy a extenderlo hasta que realmente ese archivo ocupe una potencia de 2 que es muy superior al objeto que estabais haciendo. A ver, de la resolución puede ser un asset individual o una colección de assets ordenados en un atlas. A lo mejor son los trim sheets. Vale, están muy guays, pero si hay que usarlos, tened en cuenta que entonces viene primero la textura antes que el modelo. Tenéis diseñadas todas estas partes en un solo atlas, en las que después hacéis los UVs, o sea, extendéis la malla de vuestro objeto para que tenga ese trocito de textura, en vez de pensarlo al revés, que es hacer primero el modelo, después hacer el unwrap. Ayudadme. El mapeado, y luego ya texturizar. La resolución tiene que ser suficientemente grande para no tener que agrandarse en el juego, porque si no se queda borroso. Hay un asterisco para luego. Tiene que ser suficientemente pequeño para no consumir recursos innecesariamente. Cuanto más pequeño mejor, pero no os paséis porque entonces la imagen no se ve satisfactoriamente. Vale, el pixel art tiene el potencial de usar assets pequeñísimos, porque podríais tenerlos en tamaño 1:1 escala el píxel y luego hacerlo más grande que sea nearest, más cercano. Que renderice sin hacer el blur, el bilineal o el trilineal. Reusabilidad. Cuanto más reuséis un asset, mejor. Da igual si es una textura, si es un modelo, si lo que sea. ¿Os acordáis de esto y cuál es ese objeto que se está reutilizando tanto? Si vosotros lo sabéis ya todo. La nube es el mismo asset, la nube es el mismo asset que el arbusto. Simplemente tiene un color, pero no es que el asset sea dos dibujos distintos, uno en verde y uno amarillo y uno blanco, sino que tiene se ha tintado en el programa, no se tinta esa texturita, ¿vale? Por decirlo sencillamente. Escala. La nariz de Noctis tiene más polígonos que todo Spiro entero. ¿Verdad? Que lo he contado. Claro, Final Fantasy XV es para resoluciones altas. Ya cuando salió Spiro era para la PlayStation 1 en pantallas de tubo, que además se veía mucho más bonito que el screenshot este de aquí, porque la scanline también hacía un difuminado como si fuera la Mona Lisa, ¿sabéis? Eso que no hay una línea recta, no hay contorno, ¿no? La escala, el problema de los triángulos minúsculos. El ordenador sigue teniendo que calcular la posición de todos esos triángulos solo para renderizar un píxel, o ninguno. Cuando hay demasiados triángulos minúsculos, el renderizado tiene aliasing y parpadea. Ejemplo, esto es como si hiciéramos zoom, ¿vale? Cada cuadrado es un píxel que está renderizando vuestra pantalla. Y tenéis una malla que tiene dos triangulitos aquí, uno es verde y el otro es naranja. Vale, si está lo suficientemente cerca o es suficientemente grande en la pantalla,
Va rastreando y dice, vale, pues el primero de ahí arriba es verde y el siguiente naranja y el siguiente naranja y ahora la siguiente línea. Vale, pero ese mismo objeto está muy lejos o le habéis hecho una escala de 0,1, más o menos, y ocupa básicamente un píxel en vuestra pantalla. ¿Qué va a renderizar? ¿El naranja o el verde? Sí, exacto. Me gusta esa respuesta, sí. Y entonces cuando estéis jugando, ¿qué veréis? Un parpadeillo ahí raro, asqueroso. Y lo mismo pasará con... hará un aliasing muy feo. O sea que cuando estéis modelando, si vais al wireframe, hacéis un poquito de zoom y decís, más o menos desde aquí es de donde se va a ver este asset, y lo veis muy negro, empezad a quitarle polígonos. El UDIS es la respuesta a estos problemas. Para las mallas resuelve el problema de los triángulos minúsculos. Esto lo corregiré para la versión que os mandé por correo. Texturas llamadas bitmaps. En el UDIS, level of detail, se dice, resuelve las distorsiones de aliasing y moiré. El moiré es esas ondulaciones que salen cuando hay muchas líneas, esos dibujos que se hacen en la pantalla. Para los level of detail de huesos y frame rate en animación, resuelve el problema de tener demasiadas mallas con esqueleto dentro de campo, skin meshes. El caso es, por ejemplo, el robotito que está al fondo, que tiene muchos menos polígonos. Si yo lo tuviera que animar, también esa versión tendría menos huesos, porque no se va a ver. Cuanta mayor cantidad de assets, más carga para la CPU. Vale, repito, grosso modo, estoy hablando aquí simplemente para tener una imagen de cómo compensar unas cosas con otras. Y la cuestión de tamaño, cuantos más triángulos, más grandes las texturas y más mallas con esqueleto, más cara para la GPU. Muchas cosas es heavy para la CPU. Cosas muy grandes, muy heavy para la GPU. Diseño modular. Documentad y utilizad medidas estrictas. ¿A qué altura está el asiento de la silla para que el personaje se pueda sentar? Esa es la medida para todas las sillas del juego, sofás. Aunque digas, realmente arquitectónicamente hablando no tiene sentido, da igual. ¿O queréis hacer sufrir al departamento de animación con tener que animar otra que sea un poquito más... si tenéis el presupuesto para eso, adelante. ¿Cuál es el tamaño mínimo de un pasillo para que el personaje pueda atravesarlo? ¿Y cómo de alta es esa pared? Y esto ya es muy viejo, ya lo sé, pero sirve muy bien como ejemplo. Diseño modular de las mazmorras en Skyrim. Una de las primeras cuestiones que tuvieron que hacer que tuvieron que resolver era cuán ancho podían ser los pasillos, cuán estrechos podían ser los pasillos para que los personajes cruzaran y sobre todo la IA no se confundiera también. Visibilidad. Si un trozo de una malla es visible, toda la malla está siendo calculada. O sea, si tenéis un avión, habéis modelado un avión y se ve solo el morrito aquí, la máquina está todavía calculando todos esos polígonos, aunque no estén dentro de campo. Y si no se puede implementar la oclusión selectiva, he estado traduciendo cosas y aquí me suenan un poco raras, pero bueno, en inglés se dice occlusion culling. Incluso los objetos dentro de campo escondidos detrás de otros objetos seguirán siendo calculados. Tienes el avión en la mitad de la pantalla, pero porque hay una pared delante, tú no la ves. Pero si no está implementado esto, por lo que sea, a veces no se puede por determinadas limitaciones, de vuestro motor, el avión se sigue viendo. O sea, no se ve, pero la máquina la ve. Así que, por ejemplo, ¿cuánto debería seccionar una casa? Si vas a poder verla de cerca, córtala en pedazos. Es un objeto en el horizonte, haz un cuadrado y pégale un dibujo de la casa. Ya está, no necesitáis más. O sea, punto de vista, ¿cuán detallado va a ser? Y si vais a ver las cosas tan de cerca, a lo mejor sería interesante que si yo me giro, nada de lo que está detrás de mí esté renderizando. Más cositas.
¿Cuánto tiempo tengo? A ver, tiempo para preguntas. Sí, bien. ¿Seguro? 31 de 45. Venga, vamos. Cuanto más pequeña la textura, mejor. Cuantas menos texturas por material, mejor. El difuso para el RGB, si hay transparencia. El PBR, ¿sabéis lo que es el PBR? Physically Based Rendering. ¿Rendering? Sí. Esa información que le dais a cuán metálico, a cuán roughness, cuán rugoso. Gracias, qué bonita palabra. Cuán rugosa es la superficie de ese objeto. En vez de hacer una escala de grises y tener una textura para cada cosa, las empaquetáis cada una en uno de los canales y para adelante. Unity tiene un estándar del que no me acuerdo de memoria, creo que verde era. No voy a decir nada. Pero en general, en cualquier motor, incluido Unity, podéis definir cuál de esos canales significará una cosa u otra. En Normal Map es el RGB de toda la vida. ¿Es monocroma la textura? Bueno, moverla a un canal y utilizar los canales restantes para otras texturas monocromas. Que no tienen por qué ser diffuse, que no tiene por qué ser PBR. El normal es un poco más especial, no os podéis escapar. Un ejemplillo aquí, que esto es la silla estándar de la Unreal, que su PBR es... El canal rojo es para una cosa, el verde es para otra, las zonas amarillas es porque hay mucho de lo que haga el canal rojo y mucho de lo que haga el canal verde, igual que el rosa es mucho de lo que haga el canal rojo con el canal azul. ¿Se entiende? ¿O es demasiado abstracto? Lo corregiré en el futuro. Espacio UV. 2 mapas. Así en general. 2 mapas. El principal y el lightmap. Lightmap es opcional. Si vuestro objeto se va a mover y necesita que la luz que le afecta sea dinámica, pasad de esto. Puede haber superposición en el primer UV, pero no en el segundo, porque cuando se haga el lightbake, tiene que dibujar las sombras únicas en cada uno de los espacios. No le hagáis más UVs si podéis añadir toda la información del material en el primero. Materiales instanciados. Cuantos menos materiales mejor, pero ojo con atlas demasiado grandes o demasiadas texturas que cargar. Si no podéis unificarlo todo en 4 materiales y se os queda en 6, no pasa nada. Considerad las texturas de repetición, el tiling, o sea que el tiling del suelo, básicamente, que se pueda repetir, y proyecciones triplanares. ¿Sabéis lo que son las proyecciones triplanares? No, tengo que explicarlo. Vale. A ver cómo lo explico. En vez de usar las coordenadas del mapeado del objeto, podéis, por ejemplo, utilizar las coordenadas del mundo para definir una textura. Entonces, por ejemplo, he decidido que el suelo va a ser solo un cuadrado, pero en vez de tener que guiarme por las medidas que va a tener y entonces definir cuántas veces se repite esa textura que se repite, decir, la textura va a tener un tamaño en relación a nuestro mundo. Entonces, ahora no sé medir, yo creo que esto es 80 centímetros. Pues cada 80 centímetros me hace una y va a estar proyectada con respecto al mundo. Y el triplanar es porque proyecta en el plano vertical, en el horizontal, bueno, plano vertical con horizontal, todas, vamos, que me estoy liando ya. En este plano, ¿vale? Por este lado, por el otro, como si fuera un cubito. Arriba y abajo, delante y atrás. Barrio Sésamo. Evitad mallas con múltiples materiales. ¿Por qué? Porque cada vez que una malla tiene un material, significa que tiene que enviarse a renderizar, a calcular cómo va a afectar el material a todos esos polígonos, independientemente de que ese cuadradito, ese triángulo, vaya a usar ese material u otro.
Multimateriales, mejor os lo dejáis en casa. Si hay un objeto que es tan complicado que, por ejemplo, habéis decidido por alguna razón que la pared y esos trozos de madera son el mismo asset, los separáis en dos mallas distintas. Hay una malla que tiene un único material, que es el de la madera, y hay otra malla que tiene un único material, que es el de la pared. Pasa lo mismo con transparencias. Bueno, pasan muchas cosas con transparencias. Voy a combinar. Si hacéis un objeto, por ejemplo, una pecera, que he tenido que hacer muchas para ese furrijuego, tiene esas partes más opacas, la base, ¿no? el techo, pero luego tiene sus vidrios. Pues el cristal son objetos, mallas separadas de lo que son el cuerpo del acuario y la tapa. Porque así puedo asociar un material opaco a la base y un material transparente al cristal. Vale. En general es mejor duplicar un cuadrado y darle la vuelta a la copia que forzar el render a doble cara. Por ejemplo, árboles. Aunque en realidad los árboles también los haría distintos. Si todo el árbol es una única malla, por alguna razón, con las hojitas y el tronco, todo junto, y le decís renderizadme doble cara, significa que el tronco por dentro también está siendo calculado. Entonces son muchos más polígonos que tiene que añadirse al render. Si las hojas, que es que son 4 quads, si no dan para más, si las hojas las duplicáis, le dais la vuelta a la normal y ya está. O sea, es el último movimiento antes de exportar. El material final solo tiene que renderizar una cara, será mucho más barato para la máquina, ¿no?, de renderizar. Aplica las transformadas antes de exportar. Normalmente, a no ser que os diga lo contrario animación o programación, alguien que diga específicamente esto necesito que esté inclinado a tanto, exportar a escala 1,1,1 y rotación a 0,0, poner los pivotes donde pueda verlos. Y es una trilogía maravillosa, tendréis que verla. En la esquina izquierda, abajo de un asset pared, en el centro de una pelota de baloncesto, en el centro de rotación de una puerta alineado con el eje de rotación principal, para que coincida con las bisagras, entre las piernas de un bípedo coincidiendo con el pivote del esqueleto, ahí en la base. Propiedades de exportación, bla, 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 esto os lo pasaré. Blender, a lo que sea, es... Bueno, yo lo quiero mucho, pero tiene sus cositas. ¿Pero por qué? No es Blender, no es culpa de Blender. Cada programa de 3D tiene la manía de decidir qué sistema de coordenadas utiliza. Si mano izquierda, mano derecha, y si Y o Z va para arriba. Y ya con eso, pues un poco... Pero bueno, hay también add-ons para poder automatizar estas cosas. Como por ejemplo el de abajo, que me sirve mucho para objetos que no tienen esqueleto. El Asset Creation Toolset. Lo buscáis y le dais una ayudita. Está de free, pero no está mal. Eje principal de rotación. Aquí hice la cosa más sencilla para cuando daba animación, porque ¿para qué enseñar también brazos si con los pies ya podéis hacer todo? No tiene más. Cuanto más lo miráis, más preguntas vais a tener. Pero no sé si se ve bien que todo el eje principal de rotación de los huesos de las piernas coinciden. Entonces, en la X, ¿no?, rotará así, es el horizontal, es el que está yendo para allá, y el Z es el contrario. Que algunos huesos lo tendrán bloqueado porque no hay movimiento de la rodilla de izquierda a derecha. En Blender en particular, el Y es el eje de rol del hueso en sí, y en Unreal no. Y así, todo.
Estas palabras tan bonitas, Euler versus cuaterniones. Sí, lo he pronunciado a la alemana. Hay 6 combinaciones posibles. Así cuando hacéis el drop-down de cada uno de los huesos, se utiliza para evitar el bloqueo, pero según la que utilicéis, podréis evitar o intentar evitar el bloqueo de Cardan. Lo he traducido, no lo había leído nunca. Gimbal lock. Hay que seleccionar, primero, el primero es el eje más importante de rotación de vuestro hueso, el segundo el menos y el tercero el que va en medio. ¿Por qué? Gimbal lock. Por muchas veces que me haya estudiado esto, cuaterniones, solo se puede jugar con ellos a menos de 180 grados, pero evita el bloqueo el bloqueo de Cardan. Lo malo de los cuaterniones es que a la hora de animar, las curvas de animación no tienen sentido. O sea, no podéis moverlas arriba y abajo y entonces hará lo que queráis. Así que si es un movimiento del que tenéis que tener este control con curvas, habrá que usar Euler. ¿Y cuál es el orden de rotación que tenéis que seleccionar? Basado en este. El eje más importante primero, el menos importante el segundo y el hermano mediano el tercero. Los controladores y drivers son vuestros mejores amigos en animación. Automatizan la rotación de las piernas con cinemática inversa. En los pies, cerrar el puño con incrementos separados en cada hueso de los dedos, para que no tengas que hacer la animación una y otra vez individualmente con cada uno de los falanges. Y las blend shapes, que ya no son huesos, pero se usa un driver, que es una escalar de cuánto se modifica la malla hacia un sentido o hacia otro. Y se pueden también automatizar. Eso es ya buscarlo con más detalle. Esto no me daba para más. Antes de animar, he diseñado una state machine. ¿Habéis visto el bicho antes, ese el de los 10 pies porque no podía poner más al principio, ¿no? Pues antes de empezar a animar empezamos también con dibujitos, pero haciendo todos un diseño previo. Esto no es ni siquiera implementación, esto está hecho con el Miro. Para ver cuántas mecánicas había y cuántas animaciones había que hacer y en cuántos se separaba. Antes de pulir, esbozar e implementar. Antes de aquel centípedo con cara de perrete, era esta cosa, para poder empezar ya a meterlo en Engine, a poner en su sitio la cinemática inversa, ese tipo de cosas. Y ya 42 de 45 significa estoy acabando. Solo necesito 2 cositas más. Que recordéis que el arte nunca ha sido una cosa ajena a la técnica. El lienzo y el pincel sigue siendo una herramienta con la que la maestría no es solo saber pintar bien, sino entender cómo funciona. Y al infierno con el crunch. Ayer y mañana. Muchas gracias. Y a merendar. ¿Preguntitas? ¿Hay más micros? Sí. Muchas gracias primero. Y tenía una pregunta sobre la versión control. Sí. O sea, yo tengo en el proyecto en el que estoy, tenemos versión control para el proyecto de Unity, Vale. pero para los archivos de Blender y Photoshop no. Y es verdad que no sé cómo hacerlo, porque en Drive, o sea, en Drive puedes sustituir el archivo, ¿sí? ¿No? Sí. ¿Tienes historial de versiones? ¿En Drive? En Drive, Oh. Es que no me pagan. Pero sí, tenerlo en la nube significa que también tienes un historial. No es de muchos días. Si quieres guardar una copia específica, haz una carpetita archivo, Vale. por si acaso. Pero para el desarrollo diario está bien.
evitar el copia 2, sí, esta, seguro, es una buena práctica. Sí. Sí. Sí, sí, es un sufrimiento, la verdad, animar dos personas a un mismo personaje. También. Sí. Ya está. Gracias. Más preguntitas. Hola. Verás, en mi caso tenía mucha curiosidad por temas de shaders y tal, ya que tú manejabas y has mencionado, y yo sé prácticamente cero y tengo siempre un miedo de que termine consumiendo demasiado o baje demasiado los FPS. ¿Tienes algunos consejos, aunque sean generales, para afrontarme a eso, aparte de todo lo que se puede aplicar de esta ya charla? ¿Para hacer un qué? Para que los shaders no consuman, es decir, que no bajen los FPS demasiado, aparte de todas las cosas que se podría medio pillar de esta charla. Perdona si es demasiado abierta la pregunta. Es que no he entendido. ¿Assets? No, Los shaders. shaders. Ah, vale. Perdona. Vale, vale. Soy muy bruto, lo sé. Es que shaders he decidido que eso es otro capítulo. Probar a error. Al principio es mucho eso. Intentar hacer la misma cosa, intentar el mismo resultado con distintas técnicas. A ver qué pasa. Es que si es empezando, ¿cómo empiezas? Pues empiezas intentando hacer shaders y ves el resultado. Yo creo que el primer outline shader que hice para hacer las líneas, sí, eso no tiraba. Y eso lo notas enseguida. De la muy buena manera de probar muy pronto si un shader va a aguantar es que lo implementes en una escena que hayas llenado de cosas, pero a tope, duplicados, no solo del mismo asset, sino todo lo que le pueda caer, que sea, es un... Ahora ya no me sale en ningún idioma. Stretch case... Sí, es una prueba de estrés, ¿no? Es como el que llevo yo ahí encima. Perdón. Una prueba de estrés, una sala que sabes que esto no va a ser lo que pase en tu proyecto en ninguno de los niveles, pero algo parecido a lo mejor llegará a coincidir en algunos momentos. Y si ahí de repente dices, pues ahora todos los assets en esta colección que está renderizando esta cámara van a llevar este shader, ¿qué pasa? Voy a mirar cuáles son los resultados, voy a ver el debug de cuándo se activa y cuándo se desactiva. Y así, a poquito. Muchas gracias. Nada. Otra cosa, cuantas menos texturas, mejor. En general. Te quería preguntar porque muchas veces cuando hacemos proyectos de 2D, muchas veces nos pasa lo de una imagen que justito ocupa 1000 píxeles con 1050 píxeles y dices, joder, nuestra potencia de 2. ¿Es más óptimo ponerlo a la siguiente potencia de 2, 2000... ¿Cuánto es? 2058, 48. ¿O simplemente hacer esa y que no esté a potencia de 2? Sería mejor en potencia de 2. Sería mejor que... Vale, si vais a hacer 2D, empezad ya a pensar cuáles son las escalas que necesitáis que vayan a poder adaptarse a esos tamaños de archivos. No significa que una sola textura sea solo un asset. También se pueden hacer sprite sheets no solo de personajes de animaciones, sino de packs de decorados, por ejemplo. Y esas imágenes no están o sea, esos assets no están delimitados por la potencia de 2. La imagen final sí. El atlas. Por ejemplo, cuando se hacen personajes de 2D de estos que son animados animados con huesos, como en el spline o este tipo de tools. Lo que se extrae de ahí es un archivo de información sobre cómo se pone junto, cómo se mapea, pero el archivo visual, la imagen, son todos esos dibujos
que componen la marionetita. Y esa va a tener que ser potencia de 2, pero cada uno está en un sitio y con las medidas que tiene. O sea que lo ideal sería que no llegaras a esa situación en la que, vaya, mis fondos tienen que ser 1000 por 1050, sino voy a hacerlas de manera que quepan en estos espacios, en esta regla. No. ¿Alguien más? ¿Nada? Pues un fuerte aplauso. Ah, bueno, no. Que tiene ahí una pregunta. Vale. Eso a lo mejor la pregunta es una cosa particular que me pasó en mi último proyecto, que antes has comentado los light maps, ¿de acuerdo? Y bueno, yo los hacía porque tenía que hacerlos para VR, que iba a ser para Unreal, y por alguna cosa Blender no quería funcionar. Y entonces pues decidí descargar los light maps de Unreal. ¿Sería como una solución aconsejable o...? No, pero quiero decir, suele pasar que... No, va a pasar siempre en el desarrollo que llega un momento en el que no hay tiempo para más. Y ahí es cuando esas herramientas de... el motor te va a leer la imagen aunque no esté en potencia de 2, es útil. Pero si empiezas desde el principio no teniendo estas cosas en mente, la bola se hace más grande. Si al final de desarrollo, cuando dices hay que acabar todo ya, socorro, pues dices, es que no hemos hecho los light maps de estos 30 assets todavía. Tú dale, deja que lo hagan por ti. Es como último recurso que además sabes que va a empeorar el resultado final, pero al mismo tiempo, como has hecho el trabajito de tener los gráficos optimizados hasta el momento, pues no será tan doloroso como no tenerlo en cuenta dentro de la pipeline del desarrollo de esos assets. Pero sí, si están ahí es por algo. O sea, yo también los uso, ¿eh? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Pues ahora sí, un fuerte aplauso. Muchas gracias.